Capitalismo y esclavitud. Por Eric Williams. 1944. Página 37 a 42. Capítulo 1. El origen de la esclavitud de los negros. La indentured servitude. Esta emigración era congruente con las teorías mercantilistas de la época, que abogaban firmemente por poner a trabajar a los pobres en tareas laboriosas y útiles y que favorecían la emigración, voluntaria o involuntaria, como medio para aliviar a las clases pobres y hallar ocupaciones en el extranjero más provechosas para los ociosos y los vagabundos de la madre patria. La indentured servitude, escribe C. M. Ar, tuvo su origen en dos fuerzas complementarias, aunque diferentes. Existía tanto una atracción positiva por el nuevo mundo, como una repulsión negativa por el viejo. En un documento estatal entregado a Jacobo I en 1606, Bacon subrayaba que, con la emigración, Inglaterra ganaría una doble ventaja al verse libre de gente aquí, y servirse de ella allá. El servicio temporal no denotaba, al principio, inferioridad o degradación. Muchos de los sirvientes eran campesinos que huían de las molestas restricciones del feudalismo, irlandeses que buscaban libertad, oprimidos como se hallaban por patrones y obispos, alemanes que escapaban de la devastación de la Guerra de los 30 años. Llevaban todos ellos, en sus corazones, un ardiente deseo de una nueva tierra, una ardorosa pasión de independencia. Llegaban a la tierra de las oportunidades para ser hombres libres, poderosamente estimulados en su imaginación por las descripciones luminosas y extravagantes que escuchaban en su país de origen. Fue solamente más tarde cuando, en las palabras del Dr. Williamson, todos los ideales de una decente sociedad colonial, de una Inglaterra de ultramar más grande y mejor, zozobraron en la persecución de la ganancia inmediata, cuando la introducción de elementos vergonzosos se convirtió en un rasgo general de la indentured servitude. Gracias a estos indentured servants, se desarrolló el comercio regular. Entre 1654 y 1685 10.000 partieron solo del puerto de Bristol, su mayoría con dirección a las Antillas y Virginia. En 1683 los servants blancos representaban una sexta parte de la población de Virginia. 2/3 de los inmigrantes que llegaron a Pensilvania durante el siglo XVIII eran servants blancos, en el curso de 4 años llegaron, solo a Filadelfia, 25.000. Se ha calculado que más de 250.000 de personas, durante el periodo colonial, pertenecían a esta clase, y que estos constituían la mitad de todos los inmigrantes ingleses, la mayoría con destino a las colonias centrales. A medida que la especulación comercial se abría camino, surgían los abusos. El secuestro fue enormemente promovido y se convirtió en un negocio regular en ciudades como Londres y Bristol. Los adultos eran solicitados con licores, los niños atraídos con dulces. Los secuestradores recibían el nombre de spirits, y se los definía como el que se lleva hombres, mujeres y niños y los vende para que un barco se los lleve por el mar. El capitán de un buque traficante con destino a Jamaica, visitaba la casa correccional de Clerkenwell, convidaba con bebidas a las jóvenes encerradas allí por revoltosas y las invitaba a ir a las Indias Occidentales. Las tentaciones que se le ofrecían a los incautos y a los crédulos eran tan atractivas que, tal como se lamentaba el alcalde de Bristol, los esposos eran inducidos a abandonar a sus mujeres, las mujeres a sus esposos y los aprendices a sus amos, mientras que los delincuentes hallaban en los barcos mercantes un refugio contra las fuerzas de la ley. La ola de inmigración alemana dio lugar al hombre de la nueva tierra, Neulander, el agente de trabajo de aquellos días, que viajaba por aquí y por allá, a lo largo del Valle del Rin, persuadiendo a los campesinos feudales para que vendieran sus pertenencias y emigraran a América. El Neulander recibía una comisión por cada emigrante. Mucho se ha escrito sobre las estratagemas que estos Neulanders no dudaban en emplear. Pero, cualesquiera que fuesen los engaños practicados, sigue siendo cierto, como escribe Friedrich Kapp, que la verdadera razón para la fiebre de emigración se hallaba en las deficientes condiciones políticas y económicas.
la miseria y la opresión que resultaban de las condiciones de los pequeños estados germanos, y que promovían la emigración de manera mucho más peligrosa y continua que el peor de los Neulanders. Los convictos proveían otra fuente segura de trabajo blanco. Las duras leyes feudales de Inglaterra reconocían 300 delitos capitales. Se colgaba a todo aquel que incurriese en los siguientes delitos: hurtos por más de un chelín, robos en tiendas o negocios por valor de 5 chelines, robos de caballos o ganado, caza de conejos en tierras privadas. Los delitos cuya pena prescrita por ley era el destierro comprendían el hurto de ropas, el incendio de pilas de trigo, la mutilación o la destrucción del ganado, la perturbación del trabajo de los funcionarios de aduanas en el ejercicio de su deber y las prácticas legales corruptas. En 1664 se propuso desterrar a las colonias a todos los vagabundos, bribones y ociosos, ladronzuelos, gitanos y disolutos que visitaban burdeles sin licencia. Una lastimera petición, de 1667, reclamaba el destierro en lugar de la pena de muerte para una mujer acusada de robar mercaderías por valor de 3 chelines y 4 peniques. En 1745 el destierro era la pena por el robo de una cuchara de plata y un reloj de oro. Un año después de la emancipación de los esclavos negros, el destierro era la pena por la actividad de asociación comercial. Es difícil rechazar la conclusión de que existía cierta conexión entre la ley y las necesidades de mano de obra de las plantaciones, y lo extraño es que tan poca gente terminara en las colonias de ultramar. Benjamin Franklin se opuso a este vuelco en el nuevo mundo de los parias del viejo, como al más cruel insulto jamás presentado por una nación a otra, y preguntó: si Inglaterra justificaba su envío de convictos a las colonias, ¿no estarían éstas en situación de justificar un envío similar, a Inglaterra, de víboras? No están muy claras las razones por las que Franklin se mostraba tan sensible. Aun cuando los convictos fueran duros delincuentes, el gran aumento de los indentured servants y emigrantes libres tendería a neutralizar la influencia de los convictos, al igual que si se derraman grandes cantidades de agua en un recipiente que contiene veneno. Sin convictos, el temprano desarrollo de las colonias australianas en el siglo XIX hubiera sido imposible. De todos modos, solo unos pocos colonos eran tan susceptibles. La actitud general se resumía en esta declaración de un contemporáneo: el trabajo de los convictos es más beneficioso en una colonia reciente, que lo pernicioso de sus vicios. No había nada extraño en esta actitud. El gran problema en un país nuevo es el problema de la mano de obra, y el trabajo de los convictos, como Merivale señalara, era el equivalente de un obsequio gratuito del gobierno a los colonos, sin agobiar a estos últimos con los gastos de importación. El gobernador de Virginia, en 1611, estaba dispuesto a recibir convictos eximidos de la pena de muerte como una manera práctica de proveernos de hombres, y no siempre de la peor clase de hombres. Las Antillas estaban preparadas para aceptar todo, incluso la cría de Neugate y Bridewell, porque ningún mal pájaro puede ser tan incorregible que no haya esperanzas de su adaptación aquí, y aún de su rehabilitación, cosa muy felizmente experimentada por algunos. Los disturbios políticos y civiles producidos en Inglaterra entre 1640 y 1740 aumentaron el suministro de servants blancos. Inconformistas políticos y religiosos pagaron su falta de ortodoxia con el destierro, la mayoría a las Islas Azucareras. Tal fue el destino de muchos de los prisioneros irlandeses de Cromwell, que fueron enviados a las Indias Occidentales. Este procedimiento fue practicado tan tenazmente que se añadió un verbo activo a la lengua inglés: barbadear a una persona. Montserrat se convirtió, en gran parte, en una colonia irlandesa, y la pronunciación irlandesa todavía puede ser oída, con frecuencia, en muchas zonas de las Antillas Británicas. Los irlandeses, en cualquier caso, no eran buenos servants. Odiaban a los ingleses,
siempre estaban dispuestos a ayudar a los enemigos de Inglaterra y, en la revuelta de 1689 de las Islas Leeward ya podemos observar signos de esa indignación ardiente que, según Lecky, proporcionó a Washington algunos de sus mejores soldados. Los vencidos en las campañas escocesas de Cromwell fueron tratados como lo habían sido anteriormente los irlandeses. Los escoceses llegaron a ser considerados los trabajadores y soldados habituales en la mayor parte de tierras extranjeras. La intolerancia religiosa envió nuevos trabajadores a las plantaciones. En 1661 los cuáqueros que rehusaban tomar el juramento por tercera vez debían ser transportados a América. En 1664 se decretó el transporte a cualquier plantación, con excepción de Virginia o Nueva Inglaterra, o en su defecto el pago de una multa de 100 libras, a las personas de más de 16 años de edad que incurriesen en el delito de agruparse en cantidad superior a 4 personas por motivos de religión. Muchos de los rebeldes de Monmouth fueron enviados a Barbados, con orden de ser retenidos como servants durante 10 años. Los prisioneros eran adjudicados por tandas a los cortesanos favoritos, quienes obtenían jugosos beneficios del tráfico, en el que, según se afirma, participaba la propia reina. Un procedimiento similar fue adoptado después de las revueltas jacobinas del siglo XVIII. Página 42.